¿cuál es el valor aproximado de tu colección de fingerboard? Pues sí, han pasado como 2 o 3 semanas desde que subí el último vídeo y la verdad es que me ha venido genial este descansito para descansar. El caso es que hará un par de semanas, si no me equivoco, puse esta publicación en Instagram, bueno, mejor dicho, esta historia en Instagram, en la que preguntaba que me preguntaseis preguntas sobre mi vida, pues más personal, ¿no? Para así, pues darme a conocer un poquito mejor, es decir, algo que quisierais saber pues sobre mí. Y pues de esto va este vídeo. Pero antes de empezar con lo que sería el vídeo, tengo que avisaros de que a partir de la semana que viene, es decir, septiembre, voy a empezar a subir contenido nuevo. Y no te preocupes, voy a seguir subiendo vídeos de finger, también voy a subir pues vídeos de skate y vídeos un tanto diferentes, pero que todavía no voy a decir. Así que si no te los quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte y darle a la campanita, porque si no, mi querido amigo Don YouTube no te avisa de que subo vídeo. Y si no te lo quieres perder, pues ya sabes. Ahora sí que sí, vamos con las preguntas, que no son pocas, la verdad es que os habéis cebado un montón y eso que no son trucos. Por cierto, si ves este vídeo y se te ocurre alguna pregunta nueva que no he respondido en este vídeo, déjamela abajo en los comentarios que seguramente haga una segunda parte. No te quedes con la duda y pregunta. Vamos con la primera pregunta que dice ¿cuándo comencé en el finger? Es una pregunta que me la habéis hecho varias personas y qué mejor que quitarme dos pájaros de un tiro. Pues bien, yo empecé a hacer finger en enero del año 2010, por lo que llevo más o menos unos 11 años y medio dándole al finger. Madre mía. Y aprovechando esa pregunta, aquí el señor Ariel Cap _ me pregunta, además de cuándo, cómo empecé en el finger. Pues bien, yo empecé en el finger por casualidad, sí, así como suena, por casualidad, porque yo primero empecé a patinar y unos meses después de que empecé a patinar, como mis padres vieron que me gustaba muchísimo el tema del skate, me apasionaba, lo que decidieron fue regalarme un finger, así porque sí, salieron un día y al volver a casa me trajeron un finger, un touch deck, y a partir de ahí empezó todo y pues literalmente día tras día empecé a darle al finger pues hasta el día de hoy. El señor Muth Was Taken, o como se pronuncie, me pregunta ¿cómo manejo el tiempo entre hacer nuevos trucos y mi vida? Yo el finger no es algo que le dedique mucho tiempo, es decir, le dedico un poquito de tiempo todos los días, entonces al sumarlo sí que es verdad que hace muchísimo tiempo, pero tampoco es algo que le dedique pues más de 1 hora o más de 2 horas al día, es decir, hay días que ni siquiera le dedico unos 20 minutos, pero la constante de darle todos los días un poquito es lo que hace que yo aprenda pues nuevos trucos, tenga esa creatividad para hacer nuevos combos y pues que no se me acabe, porque eso llega un momento en el que también pues te agotas y necesitas pues pararte a pensar qué combo podrías hacer nuevo y cuál no. Entonces es eso, dependiendo también de la época del año en la que pues o tenga más trabajo o tenga más exámenes o tenga más tiempo libre, pues le dedicaría más tiempo o menos tiempo, pero mi respuesta es esa. La siguiente pregunta es de Chester _ fingerboard y me dice ¿qué truco es el que más te ha costado sacar tanto en finger como en skate? En finger el truco que más me ha costado sacar con diferencia es 3 flip, nose slide, nollie 3 flip, a nose slide otra vez en este rail rojo. La verdad es que no es el truco más difícil ni es el truco más técnico que he hecho en el mundo del finger, vamos, pero con diferencia. Pero la verdad es que cuando me ponía a darle y evidentemente me ponía a grabarlo, me costaba muchísimo, pero que muchísimo. Y de hecho he tardado, pues, no sé, como 20 o 30 horas en total intentándolo, lo que sería 15-20 días perfectamente intentándolo día tras día y no era capaz. Vamos con la siguiente pregunta que es de Rogelio _ G _ A _ FB 05. El caso es que me pregunta tu marca favorita fuera de sponsor, de España y fuera, es decir, internacional. Pues yo te diría que no tengo marca favorita, pero tengo marcas que me gustan mucho, pero no es algo que diga soy fanático de esta marca ni me gustaría estar patrocinado ni nada.
pero yo te diría que Black River. Y simplemente por el hecho de que yo desde que empecé en el mundo del finger, Black River ha sido siempre la marca que estaba en el top, la marca que más contenido hacía y la marca pues que más se movía dentro de la escena del finger. Entonces eso, quieras que no, es algo que a nosotros, las personas que llevamos muchísimo tiempo dentro del mundo del finger, pues nos ha marcado y nos ha condicionado y pues nos identificamos con esa época. Entonces yo diría que por toda esa trayectoria, Black River sería mi marca favorita. Vamos con la siguiente, que es de Gregorio.blue, que pregunta: ¿cómo decidiste tu estilo al andar? Eso supongo que será al montar, a la hora de montar. ¿Y por qué preferís los combos? Yo también los prefiero. Pues es difícil de explicar porque no es algo que yo haya elegido como tal, sino que simplemente es algo que me ha nacido a mí desde el principio. Es decir, yo a medida que fui aprendiendo trucos, fui aprendiendo a hacer combos y vi que eso era algo que no todo el mundo hacía, por no decir nadie. Yo era el raro que hacía combos entre mis amigos y yo era el raro que hacía combos cuando iba a una competi. Entonces, yo creo que es algo que sale natural de mí y no es algo que yo haya dicho, venga, voy a tirar por esa vía que son los combos y no voy a hacer trucos simples. No, a ver, evidentemente también hago trucos simples, pero lo que subo a las redes sociales es algo pues que sea muy difícil de hacer y que no se haya visto antes, porque así es la oportunidad de diferenciarme de otras personas y de otros riders. Pero yo evidentemente también hago trucos simples, sobre todo pues para calentar o cuando me aburro. La siguiente pregunta es de ABS_FB y me pregunta: ¿te abrirías un canal de Twitch? Tema serio. Es algo que llevo planteándome desde hace como un mes más o menos y es algo que llevo investigando, pues yo no consumo nada de Twitch, es decir, no sigo a nadie ni veo ningún directo de nadie, entonces no sabía cómo iba la plataforma hasta que empecé a investigar. Pero me llama mucho la atención y tengo muchas ideas para poder desarrollarlas en esa plataforma. Entonces, necesito vuestra ayuda. ¿Qué preferís? ¿Que haga directos en Twitch o que empiece a hacer directos en Instagram o en YouTube? Es una duda que tengo enorme porque no sé en cuál de las tres plataformas a empezar a hacer directos. Entonces, ayudadme. Dejadme un comentario diciendo si debería hacer directos en Twitch, debería hacer directos en YouTube o debería hacer directos en Instagram. La siguiente pregunta es de warning.fb o FB, que dice: mejor truco que te hayas sacado en skate. No sé si te refieres a mejor truco en unas escaleras, en un cajón, en una barandilla, de trucos de suelo, pero yo te voy a contestar hablando de trucos de suelo y así enlazo con la otra pregunta que decía ¿cuál era el truco más difícil del skate? Pues bien, yo creo que el truco más difícil que me he sacado en suelo, en flat, en skate es, si no sería switch inward, sería nollie inward o algo así. Algún truco raro de nollie o de switch. Pero el truco más difícil que me he podido sacar en skate, que me haya costado muchísimo, es este ollie late back foot frontside shove. Empecé a darle en el sentido de que intenté late frontside shove simplemente, pero no sé por qué yo coordino fatal los pies, entonces empecé a hacer el late frontside shove con el pie de atrás y me di cuenta de que haciéndolo en el plano inclinado me salía un pelín más fácil, por lo que lo veía muy claro y empecé a grabarlo. Empecé a grabarlo y me desquicié, hasta el punto de que tardé varias sesiones en grabármelo y en caerlo, evidentemente. Entonces yo creo que ese sería el truco más difícil en el sentido, pues eso, de desquiciarme y de sacarme de quicio y decir, me cuesta muchísimo y hasta que no me salga no paro. Yo creo que sería ese, pero evidentemente he hecho trucos muchísimo más heavy, bajando barandillas de calle, haciendo un montón de cosas. Siguiente. Eliloca08 pregunta: ¿recomendarías empezar en una Tech Deck de hace 12 años? Si me sigues desde este canal, mi respuesta es un rotundo sí. Yo soy una persona que empezó con un Tech Deck de hace 12 años. Entonces, yo te digo que sí, no porque yo haya empezado en él y pues simplemente para que tengas el mismo inicio que yo. No. Te recomendaría que empieces en él porque esos fingers, en comparación con los fingers del día de hoy, son una verdadera. Entonces, si tú aprendes un truco con ese finger, vas a ser capaz de hacerlo con cualquier otro finger. Entonces,
es una ventaja muy grande. Eso sí, vas a tardar yo creo que un poquito más en aprender pues el truco que tengas como objetivo aprender. Por ejemplo, imagínate kickflip. Va a ser un poquito difícil el hecho de aprenderlo con esa tabla, porque son tablas planas, son tablas estrechas, son tablas pues que a día de hoy son una verdadera aberración. Pero si adquieres esa habilidad con ese finger, hazme caso que tú vas a coger un finger normal y corriente que se venda a día de hoy y lo vas a hacer perfectamente. Entonces, en ese sentido es muy, pero que muy bueno empezar con un finger de hace 12 años. Ahora, evidentemente, con las facilidades que hay y con los baratos que están los fingers a día de hoy, y simplemente por 10 euros podéis conseguir un finger pues muy decente. Entonces, por esa parte te diría que no. Pero bueno, si quieres coger nivel, hazme caso y cógete uno de esos, porque vas a aprender muy, pero que mucho. La siguiente pregunta es de fb.manel, que dice: ¿cuál es el valor aproximado de tu colección de fingerboard? Si has visto los 3 vídeos que subí en este canal sobre enseñando toda mi colección de fingerboard hasta ese momento, porque ahora tengo tablas nuevas, entonces evidentemente no están en ese vídeo si me las han mandado después de haber grabado ese vídeo, pues yo te diría que un poquito más de 1000 euros. Y sí, parece una burrada, pero con los precios que tiene el material de finger tampoco es tanto. Porque tú piensas que una rampa, por ejemplo la Winkler Pocket, vale 75 euros, por ejemplo. O un cajón normal y corriente vale unos 20, 30, incluso 40 euros. Entonces, si a eso le vas añadiendo y vas sumando módulos, al fin y al cabo, pues el precio de la colección aumenta. Evidentemente, yo no me he gastado 1000 euros en finger, pero vamos, ni de broma. La mayoría de cosas que tengo son cosas que me han dado los sponsors o que me las he ganado en competiciones. Mi gran amigo fago.fb, que si no lo seguís, seguidlo tanto en YouTube como en Instagram, que Dios, es pro de finger y tiene un pro model, así que ya sabéis, seguidlo, por favor. Me pregunta: ¿qué estudias o en qué trabajas? Yo creo que esta es la pregunta más personal dentro de todas las que me habéis hecho, y la verdad es que no me importa para nada comentarlo. Y es que yo tengo una carrera y tengo un máster. Tengo una carrera, soy educador social. No sé si alguno o alguna sabrá de lo que va, pero bueno, si no os lo recomiendo buscar porque es muy, pero que muy bonito, y si tenéis la oportunidad de estudiarlo, adelante, porque es algo muy, pero que muy bonito. Y después tengo un máster para ser profe de educación secundaria. Ahora mismo no estoy trabajando y simplemente estoy estudiando inglés. Estoy en el C1 de inglés, ya tengo un poquito de nivel y ya estoy en el C1. Pero sí, estudié educación social, estudié un máster, he trabajado como educador social y ahora mismo pues estoy estudiando inglés. Pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Muchísimas gracias a todos y a todas por las preguntas que me habéis hecho. La verdad es que he pasado un buen rato y me he reído un montón porque había preguntas absurdas, pero absurdas de narices. Y nada, simplemente muchas gracias. Y lo vuelvo a repetir, si os habéis quedado con alguna duda o alguna pregunta que queréis haber hecho y no la he contestado porque nadie me la ha preguntado, déjamela abajo en los comentarios, que seguramente voy a hacer una segunda parte y yo pues te la contestaré encantadísimo. Y no tengo nada más que decir, así que me da a mí que nos vemos en el siguiente vídeo.